Os presentaré endocrino. Soy Antonio Mas, del Hospital del Mar, de aquí de Barcelona. Y me viene perfecto que haya hablado antes la compañera de anestesia, porque la verdad es que es muy opuesta a mi especialidad, ¿eh? Bueno, en primer lugar, como toda buena charla, me he permitido el lujo de poner los conflictos de intereses. No sé si sabéis lo que significa. Bueno, lo primero que quiero que sepáis es que mi opinión está completamente sesgada por mi experiencia. O sea, no os podéis fiar de mí, igual que de nadie que hable aquí, ¿vale? Por ejemplo, yo defenderé el Hospital del Mar porque estoy muy a gusto, pero os digo que el resto de compañeros de Barcelona que han hecho la residencia en otro sitio, bueno, pues el 100% de los residentes de Barcelona repetirían la residencia en el mismo hospital, ¿vale? De endocrino. Y otro punto importante, que esto ya es una cosa mía personal, es que no trabajo para MIR, me gustaría trabajar, ojalá me den la oportunidad de ser profesor. Lo dejo caer. Y ahora empezamos con la especialidad, ¿vale? Esta foto es muy ilustrativa porque, como sabéis, somos el médico del azúcar, endocrino, poca gente sabe lo que es endocrino, a los pacientes me refiero. Entonces, un pequeño resumen de la especialidad. Todo lo contrario que decía la compañera, endocrino es una especialidad médica, médica 100%, es una rama de la medicina interna, ¿vale? Además estamos muy cerca de la atención primaria. Y es una especialidad de consulta, ¿vale? La parte hospitalaria es una parte más bien de soporte a otras especialidades. Pocos pacientes tenemos ingresados. También otro punto importante es que hacemos seguimiento y tratamiento de pacientes crónicos. En este sentido, es muy importante el trato con el paciente. A veces llega a ser incluso de amistad. Pacientes con diabetes tipo 1 que seguimos durante 20, 30 años. Y es muy importante la educación sanitaria. Como otros años se ha dicho en estas charlas, es muy importante hablar con el paciente, insistirle, esto lo estás haciendo mal, come menos, adelgaza, haz ejercicio. Hablamos mucho con el paciente. Al que le guste hablar es una buena especialidad. A veces también tenemos procesos diagnósticos interesantes, no es lo habitual. Es una especialidad muy de tratamiento y seguimiento, pero a veces nos encontramos con casos difíciles, pues que sabéis que tenemos las pruebas funcionales, estimulación, inhibición, supresión, ¿vale? Esto, la verdad es que casos se ven de vez en cuando, pero son muy interesantes. Luego lo que os decía, a nivel hospitalario, somos una especialidad de soporte. Es una especialidad muy amplia, tenemos relación con muchas otras especialidades, medicina interna, digestivo, cirugía, cualquier especialidad. El oncólogo os llamará porque tiene un paciente desnutrido, el cirujano os llamará porque tiene un paciente hiperglicémico y no sabe qué hacer, el de medicina interna cuando tenga un caso de parece que esto va por endocrino pero no me aclaro más. Vamos muy detrás de otras especialidades a nivel hospitalario. Luego también otro punto que bueno, quizá a alguien nos interese es que hay una posibilidad de relación con especialidades de ciencias básicas, genética, bioquímica, inmunología. Sabéis que endocrino es una especialidad, hay ciertos síndromes genéticos, ¿no? Neoplasia endocrina múltiple, hay mucha bioquímica, las hormonas, para arriba, para abajo, sube, baja. Vale, ahora quería presentaros una visión general de la especialidad. Sí que tenéis que saber desde ya que el 90% de la especialidad, más o menos, podría ser diabetes y tiroides, ¿vale? Sobre todo vemos pacientes de mucha diabetes y mucho tiroides, sobre todo diabetes tipo 2 y sobre todo bocios, hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿vale? Luego una parte más pequeña sería la endocrino, propiamente dicha, hipófisis, suprarrenal, ¿vale? Y luego nutrición y obesidad lo pongo aparte, porque esto es un poco también dependiendo del ámbito. Quizá en el ámbito hospitalario hay secciones de nutrición que se dedican solo a nutrición, pero en el ámbito de consulta externa a nivel ambulatorio poco se ve de nutrición. Porque, por ejemplo, una dieta para un obeso, esto en principio es una cosa que tiene que hacer una dietista, esto no lo hace el endocrino. La dietoterapia, esto lo llevan las nutricionistas. En algún sitio tendréis que hacerlo, sobre todo a lo mejor en alguna privada, pero la dietoterapia es cosa de nutricionista. Y la obesidad lo mismo. Por ejemplo, en nuestro centro obesidad simple no llevamos, solo llevamos obesidad que está pendiente o que ha sido operada de cirugía bariátrica. La obesidad simple es cosa de primaria. No sé si en otros centros a lo mejor tienen que llevar obesidad de me sobran 5 kilos. Vale, ahora quiero transmitiros el día a día de la especialidad. Lo primero, lo que hemos dicho, lo que más vais a ver, diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, diabetes corticoidea, sobre todo diabetes tipo 2. ¿Vale? Pero el resto también se ven mucho, es lo que más vemos, con diferencia. O sea, que os tiene que gustar. Aquí os quiero decir que yo, mi punto en contra de hacer endocrino era que no me gustaba la diabetes, ¿vale? Y ahora me encanta, la verdad es que es muy bonita, es muy amplia y es que no tiene nada que ver con sí, pon más insulina, pon menos insulina, no. O sea,
podría existir una especialidad que fuera diabetología, ¿vale? Es muy, muy amplia. En segundo lugar, lo que hemos dicho, el tiroides. Bocio, hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedad que sería sobre todo enfermedad de Graves o nódulos. Cáncer de tiroides también es relativamente frecuente y muy agradecido. Luego, muy por detrás, está el resto, el endocrino en sí, incidental, suprarrenal, que vemos incidentalomas, luego el resto, hipófisis, que vemos adenomas como prolactinomas, luego el resto de cosas hipofisarias, y luego diselectrolitemias, tema de hiperparatiroidismo primario, hipoparatiroidismo, hiponatremias, también es una cosa de nuestro ámbito. Y luego lo mismo, nutrición y obesidad lo pongo un poco al margen porque depende del ámbito, podéis trabajar mucho, podéis trabajar muy poco, ¿vale? Pero ya os digo, esta escala la tenéis que tener muy clara. Sí que es verdad que estos 3 primeros puntos todo se ve en el día a día, ¿eh? No es que digas que puedo hacer un día una consulta solo de diabetes, no, tranquilo, que tiroides y algo de endocrino también se te cuela. Bueno, aquí os traigo un resumen de la patología principal, pero bueno, yo creo que me lo puedo saltar porque es una cosa que ya sabéis de la carrera, ¿no? Aparte de lo que hemos comentado, mira, sí que os explicaré un poquito de nutrición, porque quizás es una cosa que queda un poco más floja. Dentro de nutrición, lo que se ve en endocrino es nutrición enteral, nutrición parenteral, como pequeñas partes dentro de la endocrino tendremos la disfagia que puede ir con sonda nasogástrica, en el contexto de patologías neurológicas, en el contexto de tumores esofágicos, pacientes desnutridos, oncológicos, pues bien tratamiento del propio síndrome constitucional o bien tratamiento de gente que no puede tragar, o cánceres otorrinos, tumores gastrointestinales. Y luego patología intestinal de manejo más ambulatorio, pacientes que van con mala absorción, que pueden requerir incluso nutrición parenteral domiciliaria, o intestino corto, enfermedad inflamatoria intestinal. Y luego un pequeño apartado supuesto de miscelánea, que bueno, son cosas que se ven muy de vez en cuando, como por ejemplo los MEN, las neoplasias endocrinas múltiples, los transexuales, por ejemplo aquí en el Clinic sé que tiene una unidad importante de este tipo de cosas. A veces, según el sitio, también puedes llevar crecimiento y pubertad, que es una cosa que suele llevar más pediatría. Y luego, según el sitio, incluso los endocrinos podemos llevar osteoporosis, lípidos, hipertensión, enfermedades metabólicas más complejas, trasplante pancreático y de células beta, ¿vale? Esto que sepáis que queda dentro de nuestra especialidad. Osteoporosis, por ejemplo, osteoporosis lo suele llevar quizá medicina interna o reuma, pero hay en sitios que lo lleva nefro. Hay grupos de trabajo en España que lo lleva nefro por el tema de la osteodistrofia renal y hay en otros sitios que lo lleva endocrino, ¿vale? Igual que hipertensión lo suele llevar nefro, pero en algún sitio lo lleva endocrino, ¿vale? Quiero deciros que es muy amplia con esto. Bien, ahora como puntos positivos, para mí, lo primero, destacaros, una de las cosas que yo creo que la gente aprecia de endocrino, de la carrera, es que tiene una fisiopatología muy interesante. Yo creo que todo el mundo, esto es una cosa que a todo el mundo le gusta. La relación de las hormonas, yo creo que es muy bonito, a mí me encanta, desde luego. Luego, tiene patologías amplias y con muchísimo futuro. Todo el tema de la nutrición es el punto del futuro en endocrino, también lo tenéis que saber. La diabetes, dentro de poco habrá más diabéticos que no diabéticos. Y la obesidad, son patologías, son campos increíblemente amplios y con muchísimo futuro. Esto es un punto fuerte. Luego también tenemos, no es solo poner insulina y poco más, también tenemos exploraciones complementarias que se basan en nuevas tecnologías. Hacemos ecografía tiroidea. Somos poco intervencionistas, pero bueno, esto es una de las cosillas que tenemos para toquetear un poco al paciente, la ecografía. Y también podemos hacer ecografía de riesgo cardiovascular, ecografía de íntima media carotidia, por ejemplo. Llevamos bombas de insulina. Esto es tecnología punta, la bomba de infusión de insulina que se junta con un monitor continuo de insulina y que puedes hacer pautas muy complejas. O trasplante de células beta. Luego, otra cosa muy importante es que yo creo que endocrino, como os decía, es una especialidad que está bastante cerca de la atención primaria. Y en este aspecto, cuando uno termina la residencia de endocrino, es endocrinólogo general. Y yo creo que es endocrinólogo general, de verdad. Igual que pienso que a lo mejor un cirujano, o anestesia incluso, no lo sé, me invento mi opinión. Pero yo creo que un anestesista termina la especialidad y no puede hacer todo lo de anestesia. Es muy amplio, como decía la compañera. No creo que un anestesista pueda operar cirugía cardíaca y obstetricia y todo a un nivel de, no, soy adjunto y puedo llevarlo solo sin ayuda. Yo creo que en endocrino sí. Endocrino prácticamente todo. No por nada, o sea, porque realmente necesitan menos aptitudes técnicas. Es verdad. O sea, hoy en día, con el up-to-date y una buena
Es verdad, con el up-to-date y con un buen sentido común, endocrino es muy primarista, es enfermo de consulta, podemos manejar prácticamente todo. Obviamente, si te vas a la clínica Mayo, pues allí llevarán unos tumores hipofisarios especiales que no sé qué, que nosotros no sabremos llevar. Pero la endocrinología de la calle, te formas bien con la especialidad, ¿vale? Es primaria prácticamente. Y por otro lado también tenemos cierta posibilidad de especialización. Hay gente especializada en hipófisis, en suprarrenal, en tiroides, gente que lleva solo bombas de diabetes, bombas de insulina, gente especializada en nutrición, hay gente que se dedica solo a nutrición parenteral y no ve nada más. Obesidad, la bariátrica o trasplante pancreático. Luego, otro punto positivo para mí, no sé si para todos, es que es una especialidad muy tranquila. Otros años se ha comentado en estas charlas que es una especialidad que tú ves al paciente y luego tienes tiempo de pensar. Es verdad, es muy tranquila, no vais a tener que correr prácticamente nunca. Y otro punto que puede ser positivo no es que puedes hacer guardias, si te gusta o no, después de acabar la residencia, obviamente. Esto lo digo porque verdaderamente endocrino es lo que decía, es una especialidad interna, somos médicos. Verdaderamente, sí, serás endocrino, pero eres médico. Igual que otros, por ejemplo, psiquiatría. Te dirá mi coR de psiquiatría, no, yo no soy médico, soy psiquiatra. Pues yo sí soy médico. Yo lo siento, soy médico, puedo hacer guardias de medicina interna, puedo tratar insuficiencias cardíacas, infecciones, no sé qué. Bueno, estoy especializado en endocrino, pero puedo hacer medicina general. Por lo tanto, al que le gusten las guardias es una posibilidad, hacer guardias cuando termine la especialidad. Y luego lo que decía del trato crónico con el paciente. Los pacientes diabéticos tipo 1, por ejemplo, es que te llegas a ser amigo de ellos. Son pacientes que ves durante muchísimos años, con relativa frecuencia. La verdad es que el trato es muy agradable y familiar. Y luego hay muy buena salida privada. Y esto sí que no sé si alguien nos supera, alguna especialidad, pero desde luego hoy en día hay muchísima más salida privada que pública en endocrino. Puntos negativos de la especialidad. Tengo menos, que positivos. Bueno, lo que decía, tiene muy poca intensidad y muy poco intervencionismo. Esto a veces es frustrante. O sea, yo cuando trabajo en urgencias en una guardia me llega un paciente enema agudo de pulmón, le pongo morfina, furosemida y la respuesta es que digo, Dios mío, soy Dios, acabo de curar a alguien. En la consulta no. En la consulta he hecho broncas a los que no me hacen caso con la dieta. Sí, doctor, lo voy a hacer, y a la semana siguiente está aún peor. ¿Vale? Es verdad, es poco intensa, poco intervencionista y relativamente a veces frustrante. Curamos pocas enfermedades, aunque pocas son mortales, eso también. Y sobre todo en la diabetes tipo 2, nos encontramos con lo que yo llamo la resignación del endocrino, que es la escasa adherencia de los pacientes. Bueno, es una lucha que ahí tenemos. Y luego otro punto, lo que os decía de la endocrinología general. Cuando terminamos la carrera, podemos tratar prácticamente todo lo de la especialidad. ¿Por qué? Pues porque prácticamente todo es diabetes y tiroides. Por eso lo podemos tratar. Un punto negativo es que la necesidad de centralización de servicios hace poco accesible ciertas patologías que a todos nos gusta ver, ¿no? A todos los endocrinos siempre nos gusta la hipófisis, el Cushing, la suprarrenal. Y esto, según donde trabajéis, si trabajáis en un comarcal, probablemente no tengáis cirugía hipofisaria. Cualquier patología hipofisaria la tendréis que derivar a un centro especializado y al paciente lo perdéis. ¿Vale? Bueno, pues esto es un punto negativo, que sí, te puedes especializar, pero lo tenemos bastante difícil. Y desde luego en la privada, poca especialidad. Vale, ahora quiero hablaros de la residencia. Bueno, las rotaciones generales de la residencia de R1 más o menos son iguales en todos los hospitales, ¿vale? Las lesiones de órgano diana de diabetes, cardio, neuro, nefro, interna, infecciosas. De R2, R3, todos rotamos planta, interconsultas, hospital de día y consultas. Sobre todo importante el tema de consultas y hospital de día, porque depende del hospital, no lo tienen igual. Y luego de R3 y R4 también hacemos rotaciones especializadas. Por ejemplo, en mi hospital tenemos todas estas: nutrición enteral, parenteral, cirugía bariátrica, diabetes gestacional, unidad de lípidos, de pediatría, hipertensión, osteoporosis, ambulatorio y cirugía. Otros hospitales es algo diferente. Bueno, los fundamentos para elegir hospital. Esto yo creo que es lo más importante de toda la charla que os voy a dar, porque yo creo que la especialidad la conocéis. Esto es también mi opinión, pero es que yo creo que es lo que os tenéis que basar para elegir. No solo el hospital, sino la especialidad también. Lo primero y más importante para mí es el ámbito laboral, ¿vale? Sueldo, situación del hospital, libranza de guardia, vacaciones.
El ambiente del servicio, el apoyo docente, del tutor y el resto de adjuntos. Esto es lo más importante. Hagáis, o sea, por ejemplo, en Barcelona, hicierais donde hicierais la especialidad, yo creo que vais a salir igualmente bien formados. No creo que haya a día de hoy un hospital superior a otro. ¿Vale? Entonces, haceros a la idea de que tenéis 4 años para trabajar. El final, más o menos, es el mismo, que es privada o buscar haceros una tesis o algo similar. Y lo importante es el durante, ¿vale? Cuando estéis en el hospital trabajando, que estéis a gusto. ¿Vale? Yo creo que es lo más importante, no si tienen trasplante pancreático o si tienen unidad de transexualismo o si tienen, yo que sé que si tienen, porque probablemente no tengáis acceso a ello. ¿Vale? Y luego la oferta formativa, 4 puntos que para mí son los más importantes de la oferta formativa del hospital. El hospital de día, aprendéis muchísimo, es donde se ve la diabetología de verdad. Que tengáis consulta propia con una amplia gama de patologías, lo digo porque hay en sitios que tenéis consulta propia pero tenéis acceso a la diabetes tipo 2 mal controlada. A la que hay una hipófisis, una suprarrenal o similar, se lo lleva el adjunto. Esto valorarlo muy bien. Posibilidad de rotar en unidades especializadas. Cuanto más mejor y si son las que os gustan, mejor. Importantísimo, que os dejen hacer ecopaf. ¿Vale? Y si no os dejan, que os dejen rotar fuera. Guardias según vuestros gustos, difíciles o fáciles, muchas o pocas, esto al gusto. Investigación, lo mismo, al gusto, preguntarlo. Vale, el ranking nacional, estos son los principales hospitales que se han elegido en los últimos años. Siempre más o menos por debajo del número 3.700, 3.800. Es una elección totalmente poblacional. Madrid, Málaga, Valencia y aquí no he puesto Barcelona. Se eligen primero los que más gente hay en la ciudad, ¿vale? Y ahora sí que os hago el ranking de Barcelona de los últimos 4 años. Como veis, bueno, el año pasado se eligió el último con 2.900, el año anterior un 1.400, 2.600, 1.100, ¿vale? Y los que se han elegido primero, Hospital del Mar, Vall d'Hebron, Hospital del Mar y Clínic, ¿vale? Yo elegí aquí el segundo del Mar. Bueno, este es el ranking. Si hacemos la media, el primero es el Hospital del Mar. Sintiéndolo mucho para el resto de hospitales, he hecho una media por puntos. El primero sería el Mar, segundo Sant Pau y Clínic, tercero Can Ruti y Valle, cuarto Taulí, quinto Belvitge y sexto el resto de Cataluña, ¿vale? Y ahora está mi opción personal, ¿vale? Mi opción personal, para entender mi opción personal tenéis que entender cuáles son mis criterios y os he dicho que el primero para mí era el laboral, ¿vale? Para mí es más importante quizá librar la guardia. En el Mar, por ejemplo, hacemos una guardia sábado y libramos el lunes, ¿vale? Para mí, por ejemplo, es más importante esto que tener una unidad de trasplante pancreático, yo lo digo. Entonces, mi opción personal es primero el Hospital del Mar, segundo Sant Pau, bastante cercano al mar lo veo, quizás son más potentes en diabetología y tienen un hospital de día más potente. Luego Can Ruti, lo único es que está lejos, y Parc Taulí. Luego elegiría el Clínic, luego Belvitge, Vall d'Hebron y por último el resto de Cataluña. Mi opción según mis criterios. A otros criterios esta lista cambia completamente, ¿vale? De hecho, el chico que lo explicó hace 2 años puso el Mar en último lugar. Bueno, y ya está, muchas gracias. Estos son mis R's pequeños que os recibirán si vais a preguntar, yo mismo también, y que recibirán si cogéis la especialidad allí, ¿vale? Gracias.